¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. ¿Sí? El día de hoy tenemos al psicólogo PhD, doctor Federico Infante Lemke. El doctor es presidente de la Asociación Transpersonal del Perú, es especialista y coordinador en desarrollos terapéuticos de microdosis de ayahuasca. Es docente de la maestría de psicoterapia transpersonal en AMPIDET de México, donde forman también nuevos psicoterapeutas. Es catedrático en universidades peruanas, César Vallejo, y la Universidad Tecnológica UTP. Quien les habla, Analita Yedo, y les vamos a presentar el tema Desarrollos terapéuticos de microdosis de ayahuasca a cargo de nuestro especialista invitado. Bienvenido, doctor Federico. Un gusto tenerlo esta tarde. Muchas gracias, Analí, por la invitación y la oportunidad que me das de en este espacio compartir con tus ¿Oyentes? seguidores, Sí. seguidoras, ¿sí? Bien, doctor, un gusto y empezamos, ¿sí? Un poquito con este conversatorio. De hecho, usted, si yo le preguntase sobre su experiencia con ayahuasca, seguramente, y he escuchado por las redes que nos cuenta un poco que ya por los 90 tuvo algunas experiencias, ¿no? Con las ceremonias de ayahuasca, ¿no? Cuando usted conoce, ¿sí? Sí, yo en los años 95, 96, hasta el año 2001 más o menos, son 5 años donde tengo contacto con un chamán Shivivo Conivo de la comunidad San Francisco, Ujú. cerca a Pucallpa, en Ucayali, en la Amazonía peruana. Y con él tomo ayahuasca Ujú. y participo en ceremonias, en Lima sobre todo. Ujú. Y durante ese tiempo habré tomado unas 40, 50 veces más o menos. Bastante. Ujú. Sí. Sí, y bueno, después de esto, pienso que se habría despertado muchas oportunidades de investigación tras esto, ¿no? Usted es psicólogo transpersonal, PhD, y en algunos momentos ha comentado de estas 4 corrientes que son las más empoderadas de la psicología en el mundo, ¿no? La corriente psicoanalista, transpersonal, bueno, transpersonal, cognitivo-conductual y las humanísticas, ¿no? En este caso, autor, las comprensiones que facilita el ser formado como psicólogo transpersonal, de hecho, permite toda una línea de investigación también en las experiencias que van teniendo las personas que buscan las terapias con plantas maestras, que tengo entendido por lo que le he escuchado, en el mundo hay diversas y según las culturas y las sabidurías ancestrales de diversas partes del mundo. Pero en este caso, ¿cómo viene a ser con el ayahuasca? Compártanos un poco al respecto. Sí, mira, yo quisiera, Analín, primero detenerme un poquito en esto de la corriente transpersonal, Ujú. porque no es muy conocida. La verdad Ok. es que incluso entre los psiquiatras y los psicólogos peruanos, tal vez el 90% de ellos ni siquiera conoce el término, ¿no? Ujú. Y del 10% que lo conoce, de repente muchos son escépticos Ujú. frente a esta aproximación. ¿Por qué? Porque es una escuela psicológica, que ha sido fundada por el psiquiatra checoslovaco norteamericano Stanislas Grof y Ujú. por un filósofo y pensador norteamericano, Ken Wilber, y tiene muchos otros representantes, pero como que son las dos grandes figuras que plantean de que hay una dimensión espiritual en el trabajo y de la psicología y de la psicoterapia. Ujú. Que los seres humanos podemos alcanzar lo que se llaman estados ampliados de conciencia, Ujú. que, que los alcanzamos de maneras cotidianas. O sea, si tú has tenido la oportunidad de ir a una misa católica carismática o a una ceremonia evangélica carismática, tú vas a ver que las personas hablan en lenguas, tienen estados de trance. Esos son estados ampliados de conciencia.
Bueno, pero también se puede alcanzar estos estados ampliados de conciencia con otras herramientas terapéuticas. Y al alcanzar estados ampliados de conciencia, que nuestra conciencia se amplía y el material inconsciente aflora, podemos tener información que a veces es un poco difícil de alcanzar con los estados normales o cotidianos de conciencia. Entonces, conectarnos con lo que Grof llamaba los traumas perinatales, es decir, los traumas que se gestan durante el parto o conectarnos con nuestro inconsciente colectivo, como decía Carl Gustav Jung, él lo llama transpersonal, y con toda la información que está ahí, ¿no? Que tiene que ver con nuestros ancestros, la información filogenética, etcétera, ¿no? Entonces, eso abre como un nuevo panorama también para los terapeutas de encontrar explicaciones a los problemas que traen los pacientes más allá de lo que han aportado las otras escuelas, ¿no? Freud, que decía que los traumas vienen de la infancia, las escuelas humanísticas que aportan mucho en lo que es la relación del terapeuta con los pacientes, o las escuelas cognitivo-conductuales que nos plantean que hay que ver pues el estímulo y la respuesta que se da y cómo el organismo reacciona. Entonces, se abre como un amplio campo. En este proceso, hemos podido tomar conciencia muchos terapeutas en la línea transpersonal de que cuando uno toma plantas maestras como el ayahuasca, el San Pedro, que en quechua le llaman guachuma, y otras plantas como el peyote en México, o el yagé, que se nombra la ayahuasca en Colombia, en fin, que uno puede entrar a estos estados ampliados de conciencia. Entonces, que no solamente hay herramientas desde la psicología occidental, sino que hay herramientas también, por ejemplo, en el caso de nosotros, desde por ejemplo, el uso de plantas maestras en ceremonia con ayahuasca. Pero también tenemos tradiciones orientales. No sé si tú has oído hablar de los retiros vipassana, que son estos retiros de silencio de 10 días, de corte más bien de tradición budista o hinduista, en fin, también permiten que la persona alcance estos estados ampliados de conciencia. Entonces, hay muchas herramientas. Con respecto a la ayahuasca, esto sí se ha ido estudiando que en ceremonia uno puede alcanzar estados ampliados de conciencia y, y hay diversas investigaciones que han demostrado que, por ejemplo, personas que han tenido cuadros de depresión mayor, que son estos cuadros que requieren internamiento, que tienen a veces ideas suicidas. Hay como 4 investigaciones, la última del año 2020, donde se ha demostrado que participar en estas ceremonias a personas con depresión mayor les ha ayudado a superar, por lo menos durante 21 días, la sintomatología que tiene que ver con la depresión mayor, ¿no? También hay estudios importantes y el Perú es pionero en eso porque tiene una comunidad terapéutica en Tarapoto, que es Taquihuasi, de trabajo con ayahuasca para la sanación, la curación de adicciones, particularmente de cocaína. Entonces, sí hay avances en ese sentido y hay investigación científica que corrobora. Dentro de este campo, se ha comenzado a revalorar el rol de las plantas maestras, como tú dices, que otros le llaman enteógenos, ¿no? Como porque están la ayahuasca y están los hongos y los cibes, y bueno, yo te mencioné el San Pedro, el guachuma y el peyote, pero están también otras sustancias más bien químicas, como el LSD, la ketamina, el MDA, el éxtasis, que se están trabajando de manera experiencial en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, con supervisión de los órganos de supervisión de ellos. En el Perú se llama DIGEMIT, en Estados Unidos las siglas FDA, etcétera, para tratar casos de esquizofrenia o depresión mayor refractarias. Se les llama refractarias porque no han respondido a otros tipos de tratamiento, ¿no? Bueno, nosotros obviamente no tenemos autorización para trabajar con estas sustancias, es más, están prohibidas en el Perú, pero como tenemos la posibilidad de trabajar con ayahuasca,
que está reconocida por el Instituto Nacional de Cultura como patrimonio cultural. Y en estos países se está trabajando con microdosis, o sea, dosis mínimas de estas sustancias llamadas psicodélicas. Nosotros hemos comenzado a hacer ese trabajo de hace 3 años con dosis mínimas de ayahuasca con resultados bastante esperanzadores. Sí, gracias por la aclaración al inicio, porque realmente, ¿no? La psicología transpersonal no es algo que está ampliamente difundido, ¿no? Para Para nada, nada. para nada. Bien, doctor, está bien. Entonces, bueno, de hecho voy con optimismo porque me habla de muchas investigaciones, ¿no? En el mundo, sobre todo. Acá que tenemos la posibilidad con las plantas, en este caso ayahuasca, por ejemplo, en este sentido, yo preguntaría, cuando usted se refiere a estos estados ampliados de conciencia, ¿sí? Que incluso en alguna anterior entrevista, ¿no? También mi invitado me señalaba que, digamos, puede haber un paralelismo en esas otras técnicas para llegar a estados de conciencia, digamos, ampliados a través de gente que practica muchísimos años de yoga, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, también, ya, usted en algún momento señala que hay experiencias de la posibilidad de conexión con niveles superiores, ¿no? Hasta cierto punto, no sé, llamar entidades. Los beneficios de la ayahuasca hay varios a nivel físico, uno de ellos es que no genera dependencia, entre otros, me imagino, pero respecto al bienestar psicoemocional, espiritual, ¿qué nos puede comentar y cómo se van aprovechando estos estados de conexión? Sobre todo usted, por ejemplo, que es una persona guía, ¿no? Para quienes toman microdosis, ¿no? Sí, hay investigaciones Ujú, que han encontrado que las personas que consumen microdosis, o perdón, o ayahuasca en general, ya sea en microdosis ujú, o en macrodosis en ceremonias, han logrado experiencias espirituales de trascendencia, ¿no? Alcanzar lo que se conoce como la autotrascendencia, ¿no? Que se alcanza, por ejemplo, se puede alcanzar con el yoga o se puede alcanzar con el mindfulness, con la meditación. Ahora, también hay que tener presente que los estados ampliados de conciencia con las distintas herramientas abren distintos canales y distintas puertas. ujú, O sea, por ejemplo, yo puedo ir a una ceremonia carismática y alcanzar estados ampliados de conciencia y tener una conexión, por ejemplo, con Jesús, con la Virgen, porque ese es el contexto en el cual se da, digamos, ¿no? Pero yo puedo tener una experiencia de respiración holotrópica o de rebirthing, que son técnicas para alcanzar estados ampliados de conciencia. La primera desarrollada por el psiquiatra Stanislav Grof y la segunda por el teólogo Leonard Orr, un teólogo norteamericano. Y puedo también con estas herramientas alcanzar esos estados ampliados de conciencia. ujú, Pero también lo puedo alcanzar tomando ayahuasca en ceremonia y las personas que han tenido esa experiencia lo pueden atestiguar, como que se abren canales muy amplios y uno como recibe información de otros planos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de otros planos, eh, las personas se vuelven escépticas porque dicen que la realidad es un poco lo que vemos y eso es lo que hemos ido aprendiendo desde la física newtoniana, ¿no? Lo que Isaac Newton nos aportó. Pero ya hay un nuevo paradigma en la física que se ha desarrollado hace 100 años, pero que ha trascendido poco a espacios fuera de la física, que es la física cuántica, ¿no? Que nos plantea ya que no hay materia. O ujú, sea, todo es energía y lo que tenemos nosotros que llamamos materia son distintos planos de la energía. Y esa energía nosotros, claro, por decir, yo tengo adelante la computadora de la cual estoy viendo, al tocarla o al tocar el escritorio donde estoy, bueno, siento algún tipo de solidez, pero eso es lo que yo percibo. Pero si yo hago unos análisis un poco más profundos con otras herramientas o instrumentos,
voy a ver que hay otros planos que están ahí como superpuestos que tienen que ver con planos más finos de energía, ¿no? Que a veces los que tienen mascotas como perros, de repente lo pueden atestiguar, de a veces que sus perros, sus mascotas perciben o sus gatos otros planos de energía. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos, que existen otros campos mórficos en los cuales se dan la realidad. Y eso lo podemos percibir cuando alcanzamos esos estados ampliados de conciencia. Nuestra percepción se amplía y podemos ver entonces eh, otras realidades. Lo cierto es que cuando se toma microdosis de ayahuasca, es decir, la ayahuasca en dosis muy pequeñas, ¿no? Casi imperceptibles, no se tiene esta mirada así de otros planos, pero sí se comienza a percibir mucho más nítidamente la realidad, los colores, etc. Se alcanzan estados de calma y tranquilidad, eh, se amplía el foco y la concentración, de tal manera que podemos de repente ver las cosas con un detalle mayor. Y la otra cosa que es muy importante y que ha sido corroborado también por investigaciones y que pasa también cuando uno toma macrodosis en ceremonia es que puede activar lo que yo llamo un yo observador, Ya. que hay un plano, una parte mía que antes de actuar como que observa lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer. Entonces, las personas al tomar microdosis de ayahuasca, por ejemplo, están conversando con su pareja y su pareja le dice algo que le genera irritación, ¿no? Y siempre lo ha hecho y uno ya tiene la costumbre de responderle de una misma manera. Cuando toma microdosis de ayahuasca, se da cuenta de que está entrando en un estado de irritación y que va a responder como siempre ha respondido y hace una pausa y se dice a sí mismo, no, pues, no voy a caer en este bucle de respuesta neurótica o tóxica, voy a ensayar otra respuesta. O de repente simplemente se queda callado, o se va a su dormitorio, o responde de una manera diferente, más amable, ¿no? Porque la microdosis de ayahuasca, como aumenta la producción de serotonina en nuestro organismo, nos va generando que vayamos desarrollando más explícitamente nuestras emociones de bondad, compasión, esto, empatía hacia la otra persona. Entonces ya nos resulta como muy difícil como responder con agresividad. Como nos genera estados de calma y tranquilidad, ya me resulta un poco difícil desarrollar miedos. Entonces, muchas personas que toman microdosis de ayahuasca atestiguan de que cuadros de miedos, cuadros de tristeza o de ansiedad o depresión comienzan, o de pensamientos repetitivos, o emociones como que repetitivas, negativas, comienzan a disminuir y la persona se abre a otras opciones más creativas y más armónicas, ¿no? De responder frente a los estímulos que va teniendo. Doctor, podría ser entre los muchos beneficios. Parece que esta molécula DMT que contiene la ayahuasca, ¿no? Activa esta reflexividad, ¿no? Y tengo entendido, por ahí también escuché a algún psiquiatra, ¿no? Estimula, parece un trabajo neurológico ahí. Hay Sí, una... mira, hay investigaciones, el brebaje ayahuasca se compone de dos partes, ¿no? Ya. Uno de una liana que se llama ayahuasca, igual que el brebaje, y otra, un arbusto que le llaman chacruna, ¿no? Este arbusto chacruna tiene este componente DMT, que es un componente que está prohibido como droga cuando se consume como droga inyectándose como hacen cuando consumen heroína, ¿no? Oh, ya. Y en el caso de la liana, ayahuasca tiene otros componentes que se llaman las arminas o las tetrarminas, ¿no? Que estos son componentes que no están prohibidos. Ambos se combinan en el brebaje ayahuasca, que es el que se toma.
Y Ujú. lo que no está prohibido son las plantas maestras que constituyen brebajes, como la ayahuasca. Ujú. Entonces, el Perú ha suscrito un convenio el año 1971 de prohibición de sustancias psicoactivas que generan dependencia, ¿no? Oh, ya. Marihuana, cocaína, heroína, etcétera. El DMT, la armina no, pero el DMT sí. Ujú. Pero, pero ahí hay una cláusula que dice que cuando se presentan como plantas maestras sagradas, Mm. no están prohibidas, ¿no? Ah, ok. Entonces, el consumo de ayahuasca en ceremonia no está prohibido y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes lo dice en algunos de sus artículos, que como cuando se presenta de esta manera no está prohibido. Claro que a nivel internacional las personas que hacen los controles en aduanas, etcétera, a veces no están tan informados, ¿no? Pero esa es la realidad. Por eso es que en el Perú no hay, digamos, una prohibición a esta sustancia, ¿no? Como tal. Y como tú dijiste muy bien al comienzo, no genera dependencia, Ujú. entonces, cosa que sí pasa con las llamadas drogas, tampoco genera tolerancia, ¿no? Que Mm. pasa, por ejemplo, con las drogas, pero también con los medicamentos, ¿no? Cuando uno toma clonazepam, diazepam o el prazolam, esos medicamentos para dormir, llega un momento en el cual ya no hacen efecto, tiene que aumentar la dosis. Eso se llama que aumenta la tolerancia, en el caso de ayahuasca, ¿no? Mm. Hay personas que han consumido ayahuasca, no sé, pues en 100 ceremonias en 2 años, por poner una cantidad arbitraria, dejan de consumir y no tienen síndrome de abstinencia porque no genera No genera. ese tipo de dependencia. Y la otra cosa que es importante, Annalí, es que aumenta las conexiones de los neurotransmisores en el cerebro. Las llamadas drogas, como la cocaína, heroína, y el consumo de marihuana en el largo plazo generan problemas a nivel de las neuronas, destruyen partes importantes de nuestro cerebro. La Mm. ayahuasca, todo lo contrario. Ujú. Aumenta la producción de neuronas y aumenta la producción de neurotransmisores, que son los que se encargan de generar las conexiones entre las neuronas. Por eso es que las personas que toman ayahuasca en ceremonia o en microdosis tienen lo que llamamos los psicólogos insights, que son estas tomas de conciencia de lo que están viviendo, lo que les está pasando, que les permite, por ejemplo, transformar sus vidas y hacer de sus vidas cosas que son mucho más plenas y superiores, ¿no? Ujú. Sí, interesante, doctor, porque se va evidenciando, ¿no? Con las investigaciones, ¿no? Con resultados, ya evidencias. Más bien una pregunta. Las macrodosis son las dosis, digamos, que se consumen en una ceremonia de ayahuasca con un chamán. Mm. La microdosis son, ¿no? Ir consumiendo poco a poco, ¿no? De ahí no se Es puede llevar. consumir un porcentaje muy pequeño, entre 5 al 20% de lo que se consume una macrodosis, pero hay unos protocolos para consumir las microdosis, ¿no? O Ah, ok. sea, nosotros seguimos el protocolo desarrollado por un psicólogo norteamericano, James Fadiman, Ujú. que recomienda consumir la microdosis, eh, digamos, un día en ayunas, temprano, hacer una pausa de 2 días y luego volver a consumir. Por ejemplo, si yo consumo la microdosis 5%, una dosis de ceremonia, un lunes a las 6 de la mañana, Ujú. martes y miércoles no consumo, vuelvo a consumir jueves. ¿Por qué? Porque de esa manera, en esas 72 horas, mi organismo elimina toda la sustancia y cuando Oh. vuelvo a consumir el jueves es como que empezara de nuevo. Entonces no hay un proceso acumulativo. Hay Mm. que tener presente que las microdosis, así como en las macrodosis hay que hacerlas en una ceremonia con un chamán, Ujú. porque es todo un protocolo desarrollado ancestralmente por los aborígenes de la Amazonía, de Ujú. Brasil, Perú, Colombia, etcétera, ¿no? También en microdosis hay que hacerlo con el acompañamiento de un facilitador. ¿Por Mm. qué? Porque normalmente lo que va a hacer la planta también es que
aflore lo que tiene que ser sanado y curado en algún momento. Entonces, puede pasar que las personas que toman microdosis salgan dificultades no resueltas de la infancia, del momento del parto, traumas perinatales, o de su linaje ancestral de su familia, hereditarios, o de la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, si uno toma microdosis sin acompañamiento, puede ser que al comienzo sienta que no le está yendo bien. ¿Por qué? Porque la planta hace que salga lo que tiene que ser sanado y curado. Entonces, eh, tiene que tomarse con el acompañamiento de un facilitador acreditado, ¿no? Además que conoce el tema de la calibración de la dosis, que conoce el tema de el protocolo de Fátima. Nosotros en nuestra institución hemos sistematizado que cuando uno toma microdosis de ayahuasca, se activan 50 componentes en el momento en el cual uno está tomando microdosis de ayahuasca. ¿Por qué? Porque la planta no solamente actúa en los planos cerebrales a nivel emocional o cognitivo, también actúa a nivel físico, también actúa a nivel espiritual, también actúa a nivel relacional. Entonces hay muchos cambios que se dan. Y por eso el facilitador acreditado va a hacer las preguntas y el acompañamiento adecuado para que uno vaya dándose cuenta de todos los procesos que se están dando. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una persona que venía por un cuadro de depresión, comenzó a tomar microdosis de ayahuasca. Doctor, nos está dando el ejemplo, por favor. Sí, un participante de nuestro programa que venía con un cuadro de depresión, después de tomar microdosis durante 2, 3 semanas, y con un facilitador de compañía comenzó a tener eh, mal humor, digamos, ¿no? Y, y me decía que su pareja le decía, bueno, a ti no te está ayudando la microdosis porque ahora estás de mal humor, te peleas conmigo, qué sé yo, ¿no? Y lo que pasa es que cuando, en algunos casos, no en todos, cuando uno tiene un cuadro de depresión y comienza a superar la depresión, muchas veces se transmuta el síntoma en un síntoma hacia afuera de agresividad, ¿no? Algunas teorías, como la Gestalt, sostiene que la depresión es una agresión a uno mismo, ¿no? Se hace daño a uno mismo, no sirvo, no soy bueno, no quiero vivir, etcétera. Entonces, lo que hace el organismo es como que esa rabia que uno aprendió a volcarse a uno mismo, la saca hacia afuera. Claro que después con el tiempo lo que hay que hacer es lograr que esa rabia se vaya al universo y ya no se manifieste a los demás. Pero si uno no conoce los procesos psicológicos o psicodinámicos de que se van dando, entonces uno diría, sí, pues, antes estabas deprimido, ahora estás agresivo, no, que no te está ayudando. Entonces, sí es importante eso del acompañamiento, porque esto permite que el facilitador le da las herramientas al consultante para que vaya entendiendo los procesos que van viviendo. Hay otro caso de participantes que, por ejemplo, venían porque tenían problemas de relación con su pareja y tomando microdosis de ayahuasca aparecía un problema de abuso infantil, ¿no? Que habían sufrido de niñas o de niños. Pero habían ido a su taller de perdón y lo habían perdonado a la persona, en fin. Pero a veces esas experiencias son como muy cognitivas o hasta cierto punto un poco emocionales. Pero lo que hemos ido aprendiendo nosotros es que los traumas también están a nivel espiritual, están guardados a veces emocionalmente muy dentro de uno y también a nivel físico. Entonces aparece eso que no estaba del todo resuelto, ¿no? Entonces uno toma microdosis de ayahuasca y dice, ¡ay, ha aparecido esto! ¿Cómo lo sano, no? Eso me pasó con un paciente que venía porque quería dejar de consumir cocaína y comenzó a irle muy bien tomando microdosis, ¿no? Y ya íbamos a quedar en que las sesiones fueran cada 15 días, no semanales, y me llama de urgencia y me dice, me he acordado que
cuando era niño, mi profesor de tenis, cuando tenía 9 años, me hizo tocamientos indebidos. Entonces, si uno toma microdosis por su cuenta, aparecen a veces cosas que uno pensaba que las tenía resueltas o olvidadas, u otros temas que a veces no están en la memoria porque son cosas que han pasado cuando uno tenía 1, 2, 3, 4 años de vida y la memoria, hay la amnesia infantil, ¿no? En fin, entonces todo eso sale y bueno, y necesita ser procesado con un acompañamiento adecuado, ¿no? Entonces nosotros no recomendamos bajo ningún aspecto que se tome microdosis de ninguna sustancia, esto sin acompañamiento, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo, Annalí, que hay, por un lado, las personas que toman este tipo de sustancias con criterio recreativo, ¿no? Van a una fiesta, una reunión, y quieren conocer, a ver cómo es, ¿no? Me imagino. Consumen marihuana, consumen alguna otra sustancia psicoactiva, dice, ay, quiero conocer qué es hongos psilocibes, quiero conocer qué cosa es ayahuasca, vamos a ver cómo me va, ¿no? Y hacen sus Eso obviamente acciones. es quitarle el sentido de planta maestra y sagrada. Y luego están las personas que se enteran por Instagram o por Facebook o por redes sociales que están vendiendo en gotero y que ayuda para la ansiedad, ayuda para la depresión, se lo compran, se lo mandan por delivery y la persona comienza a tomar, a ver cómo me va, tomaré en la noche, en la mañana, cuánto tomo cada día, a ver si me ayuda o no. Tampoco eso está, nosotros no recomendamos eso para nada. Nosotros solamente entregamos la microdosis a las personas que entran a nuestro programa o que están acompañadas por un facilitador acreditado. Si no, no reciben de nosotros ninguna opción de microdosis de ayahuasca o de o de San Pedro o achuma, que es otra sustancia que es aceptada y reconocida en el Perú, ¿no? Ahora, una pregunta. Hace un momento, ¿no? Cuando hablábamos de la experiencia macrodosis de ayahuasca que se da en ceremonia con el Mm, chamán, claro, acá la importancia, como dicen los mismos chamanes, ¿no? Los mm, curanderos, la importancia de la dieta antes, durante y después. En el caso de las microdosis, bueno, usted también dice, ¿no? Hay una regulación ahí en las dosis a tomar, pero tengo entendido que la opción que da microdosis es que al ser en muy bajas cantidades, digamos, uno está haciendo su vida, digamos, normal, ¿no? Va a trabajar, digamos, no hay una dieta en especial, excepto la guía, pues, ¿no? Con el guía, ¿no? Con el acompañamiento, ¿no? Bueno, sí nosotros recomendamos una dieta, ¿no? Ah, ok. Cuando entran a nuestro programa o cuando trabajan con un facilitador acreditado, él les va a recomendar una dieta, ¿no? Pero la dieta no en el sentido de comer menos, o sea, Ya. como para bajar de peso, Ujú. sino la dieta en el sentido de comer diferente, ¿no? Ah, ok. Porque si hay algunas sustancias que por ejemplo, puede ser disminuir el efecto de la microdosis, ¿no? O sea que entran en colisión, vamos a decir así, ¿no? Entonces, en general, bajo en sal, realmente suprimir los azúcares, ¿no? Mm, Suprimir los ajís, todo lo que son carnes rojas. Recomendamos la comida vegetariana, pero si hay que comer carne, bueno, que sean carnes blancas, ¿no? ujú. Pavo, pescado, pollo, en Aves. fin. Mm, Esto, pero, y hay unas, y bueno, eso es lo que lo que te puedo decir ahora, pero hay como una especie de lista de productos que se le entrega a la persona para que lo tenga en cuenta, digamos, ¿no? Para su alimentación. ujú. Y lo que hemos encontrado es que personas que después de haber pasado por el programa, a veces deciden mantener Ujú, esa, esa dieta, digamos, porque como que después les resulta ya complicado ujú, volver a consumir como sustancias que a veces nos agradan, ¿no? Son comer en estas comidas rápidas, digamos,
pero que tiene muchos componentes químicos, ¿no? Todo lo Claro, que tiene que ver con componentes químicos, ¿no? Que se venden, que a veces venden en los kioscos, los ambulantes, por ejemplo, todo eso está contraindicado cuando uno hace este programa de microdosis. claro, o sea, digamos, también acostumbra uno al organismo a la calidad, ¿no? En este sentido de comer sano, ¿no? Entonces Exacto. también ahí, Sí, entonces hay la dieta, hay la calibración de lo que se va a consumir, de la cantidad de microdosis que se va a tomar. Se trabaja una intención también, o sea, ujú, en ese tiempo que se va a tomar la microdosis, que puede ser 4 a 6 semanas, la persona se plantea una intención de algo que desea lograr y que con el facilitador lo va a ir como alcanzando, ¿no? ujú, También promovemos sesiones comunitarias, le llamamos comunitarias semanales, ujú, donde se reúnen los participantes y comparten sus experiencias. Porque cuando yo te decía de que uno alcanza como que las nuevas conexiones de neurotransmisores, es que los estudios lo que han demostrado, y nosotros lo hemos visto por la capacidad de insight que tienen las personas, que aumentan la neuroplasticidad, ¿no? Entonces, la neuroplasticidad quiere decir esta flexibilidad neuronal para comprender la realidad, ¿no? Dejamos los comportamientos, los pensamientos rígidos, ¿no? Nos volvemos más tolerantes hacia nosotros mismos y hacia los demás, ¿no? Las personas que han pasado por nuestros programas, que ya son más de 400 del programa experiencial y ya casi 50 que se han graduado como facilitadores, ujú, lo que nos dicen es que después de que han terminado nuestro programa, por ejemplo, les interesa hacer yoga, ujú. danza primal, biodanza, hacer otras formaciones. O sea, un cultivar espiritual y de desarrollo y de estilo de vida saludable muy profundo, ¿no? Hay un gran despertar espiritual o una profundización Mm. del despertar espiritual de las personas que tienen contacto con esta planta sagrada que es la ayahuasca, ¿no? Y eso nos agrada muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área de salud ocupacional, ¿no? Se motiva mucho a la gente a ir mejorando estilos de vida para adaptarse al nuevo mundo cambiante, ¿no? Y sobrellevar el estrés. Pero en este caso, como bien dice, es ir más allá, ¿no? No solo que quede en estilo de vida, sino profundizar en una filosofía de vida, en una calidad de vida más integral, donde consideras el tema de una mejor alimentación, realizar algunas actividades que te ayuden a profundizar en el ser, ¿no? Y eso te hace, estás bien tú, estás bien para los demás, ¿no? Eh, Y Doctor, ahí te voy a decir, Annalí, disculpe, una sí, preguntita. El inicio, digamos, ¿desde qué edad pueden tomar, digamos, participar en microhuasca o micro o macro dosis? miren, nosotros aceptamos personas adultas, ¿no? Ah, Mayores de 18 años, ujú, porque con niños eh, se necesita el consentimiento informado de los padres claro. y a veces puede ser un poco delicado. Entonces preferimos todavía no entrar en ese campo, sino trabajar con adultos, ¿sí? Mayores de 18 años Ujú, eh, que deseen, muchos de los participantes vienen porque desean tener una experiencia de desarrollo y crecimiento personal, ¿no? claro. Ujú. Pero también hay muchas personas que tienen cuadros de ansiedad, de depresión, o cuadros de tristeza, o de desgano, o como que no tienen claro su proyecto de vida, ¿no? Y que desean participar. Mira, hemos tenido, por ejemplo, una participante de Chile que Mm, iba 4 veces a la semana a misa, una participante de Colombia que iba a retiros budistas mm, y han salido de nuestros programas potenciados en esta experiencia espiritual. O claro. sea, nosotros no les decimos, este es el camino espiritual, sino lo que los ayudamos y los acompañamos es para que su camino espiritual lo profundicen y en todo caso encuentren el suyo propio. O Ok. sea, mientras sea amor universal, bondad, compasión,
encuentro humano, todos los caminos son bienvenidos. Por supuesto. Bien, doctor, muchísimas gracias. No sé si quiera dejar en estos últimos minutos, de repente, yo igual voy a etiquetar esta reunión, la voy a compartir, la vamos a difundir, también por YouTube va a quedar grabada. No sé si quiera dejarnos algunos datos, de repente cuando Sí, ya mira, próxima. nosotros tenemos una página web que se llama microhuasca.com, tenemos un Instagram Microhuasca Oficial, un Facebook Microhuasca, en fin, un canal de YouTube también, y estamos sacando ya la promoción número 20 vivencial, que ya empieza esta semana, así que los que están interesados todavía se pueden inscribir. Y las personas que quieren hacer la formación como facilitadores, los invitamos a que pasen por el programa experiencial. O sea, si tú quieres ser facilitador, tienes que vivir la experiencia. Claro. Porque además todos tenemos, como tú sabes muy bien, Analí, todos los que trabajamos ayudando a personas, tenemos que también primero sanarnos nosotros, ¿no? O continuar ese proceso de curación, sanación personal, porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a querer ayudar a terceros, ¿no? Sobre todo en temas tan delicados como los procesos emocionales y espirituales. Entonces, yo invitaría a las personas que se sienten llamadas a incorporar esta herramienta como una herramienta más en su proceso de trabajo como terapeutas holísticos o como psicoterapeutas clínicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, a que se inscriban. En estos momentos tenemos un psiquiatra colombiano que está haciendo la formación. Y ya tenemos 3 médicos que se han graduado, 2 de España y una médico de Ecuador, ¿no? Toda la formación es online, así que la pueden hacer desde su casa. Y en el caso de Perú, reciben la microdosis acá en Perú, se la enviamos. Y en el resto del mundo siempre hay proveedores en otras partes que a los cuales se puede recurrir. Así que nada, invitar y agradecer a Analí esta oportunidad que nos brindas, que me brindas Gracias también. para dar a conocer esta propuesta. Genial. Ya, doctor, muy buenas tardes y estamos compartiendo. Ya, A ti hasta la también. próxima oportunidad.